Saludos amantes de la estadística, nuevamente aquí en este su canal, Estadísticas con Excel. Mi nombre es Eduardo Návalo y estoy encantado de tenerlos nuevamente por este su canal. En este momento vamos a sumergirnos, en este tema vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de la probabilidad de Poisson o Poisson, ¿sí? Esa probabilidad que nos ayuda a discriminar datos o saber la probabilidad de que ocurra un evento determinado dentro de un suceso, ¿sí? Antes de iniciar, quería invitarlos nuevamente a que se suscriban a este canal. Si no le han dado me gusta a alguno de los videos, por favor, le agradecemos que puedan hacerlo. Su colaboración nos ayuda mucho a continuar incentivando este canal. Sin más, vamos entonces al tema en cuestión. Regularmente cuando hablamos de la distribución de Poisson, que esta es una continuación del video anterior de la probabilidad de binomial, entonces en la probabilidad de Poisson hay algunas variantes que tenemos que considerar. Por ejemplo, los supuestos que nosotros debemos de tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar la probabilidad de Poisson son importantes porque esto nos ayuda a identificar si realmente lo que nosotros vamos a trabajar o los datos que tenemos nos sirven para poder aplicar la distribución de Poisson. Entre las características que debemos tener o los supuestos que debemos cumplir antes de realizar la distribución de Poisson, tenemos como primer punto, el número de episodios es un conteo de eventos discretos, no negativos. Esto es muy importante porque al igual que la distribución binomial, es un conteo de la probabilidad de que pueda suceder un evento determinado dentro de un suceso. El segundo supuesto que deberíamos cumplir es la probabilidad de que ocurra un evento es baja en cada unidad de tiempo. Recordemos que la distribución de Poisson se distribuye en intervalos de tiempos, de área, de volumen, ¿sí? Y esto es importante recalcarlo porque la distribución se va a dar en función de ese intervalo, ¿sí? Ya sea de tiempo, ya sea de volumen, ya sea de área. El tercer supuesto que debemos tener en cuenta para considerar la distribución de Poisson es que la tasa de ocurrencia es constante en cada uno de esos intervalos. Si estamos hablando de tiempo, en el intervalo de tiempo que hayamos determinado, un año, 3 meses, semanas, días, ¿sí? Y el último supuesto que debemos tener en cuenta cuando vamos a trabajar la distribución de Poisson es que la ocurrencia de un evento es independiente al resto. ¿Qué quiere decir eso? Que no se solapan, o sea, que son mutuamente excluyentes. Lo que pasó en ese intervalo de tiempo, de volumen o de área no implica que en la próxima ocurrencia de ese evento vas a tener también el mismo resultado que el anterior, ¿vale? Son excluyentes, ¿sí? Lo que sucedió en el evento anterior no está influyendo en el siguiente suceso, son totalmente independientes. Sabiendo eso, entonces vamos a utilizar una variable para poder aplicar el teorema de la distribución de Poisson. Entonces, como podemos ver en nuestra pantalla, tenemos variables que son cuantitativas, tenemos variables que son cualitativas. La distribución de Poisson podemos aplicarla en ya sea en variables cualitativas o en variables cuantitativas. En este caso voy a tomar esta variable, se llama proteína urina. Realmente, como pueden ver, es una variable que se muestra numéricamente, pero al final, si vemos las posibles opciones que tiene del 1 al 6 y esto me está indicando que probablemente sea una variable cualitativa. Vamos a tomar esa variable para explicar un poco cómo trabajar la distribución de Poisson. Nos lo llevamos para una hoja nueva y la vamos a colocar acá.
Dentro de la distribución de Poisson hay valores que nosotros tenemos que identificar. Por ejemplo, hay valores constantes y hay valores que tenemos que calcular, de alguna manera. Entonces, la ecuación que nosotros podríamos utilizar, voy a escribirla acá para tenerla de referencia, voy a insertar símbolos, una ecuación, esta ecuación, vamos a buscarla por acá, y sería de esta manera: la probabilidad de X va a ser igual a, vamos a colocar aquí una división, y colocamos acá arriba, en el numerador, vamos a insertar un símbolo, mu, darle un índice a mu, acá, mu por elevado a la X por acá otro índice, y aquí colocamos E menos mu, y en el denominador vamos a colocar un factorial, X factorial. Muy bien, vamos a ampliar un poco vamos a explicar un poco en qué consiste esta ecuación. Pues aquí, como vemos, tenemos la probabilidad de que ocurra un suceso, pero tenemos elementos importantes. Tenemos mu, que como sabemos, mu identifica la probabilidad, identifica el promedio poblacional, ¿sí? Promedio poblacional. X vendría siendo la probabilidad de ocurrencia de ese evento. 1, 2, 3, ¿sí? ¿Cuántas veces? Por, y aquí vemos algo interesante. En este momento no habíamos visto esta función que vemos aquí, o este valor. Este valor es Euler. Euler, su valor por defecto es 2.71, menos o elevado a menos mu, y acá, como vemos, tenemos X factorial. A diferencia de la probabilidad binomial, que utiliza combinación, en la probabilidad de Poisson utilizamos factorial. Entonces, uno de los valores que necesitamos, porque ya X lo vamos a saber al momento de determinar la interrogante que tenemos, Euler es una constante, entonces el único valor que tenemos que calcular es el valor de mu. Para calcular el valor de mu hay tres maneras de hacerlo, ¿sí? Y eso va a depender muchísimo de lo que nosotros tengamos a mano, los datos que tengamos a mano para utilizar. Dentro de los tres métodos tenemos el primero, por ejemplo, que es el promedio basado en frecuencias observadas, que en nuestro caso es el método que más vamos a estar utilizando. ¿Y por qué le digo que más vamos a estar utilizando? Porque regularmente nosotros ya tenemos los datos, ¿sí? Como vemos acá, ya tenemos el grupo de datos. Muy pocas veces vamos a tener datos resumidos o solamente nos van a dar los valores correspondientes, ¿sí? Entonces, en ese caso, o para nosotros, es el que comúnmente vamos a estar utilizando cuando tenemos estos datos y podemos aplicar o designar tablas de distribución de frecuencia para calcular nuestra mu, que vamos a ver cómo se hace. La segunda manera o método para calcular mu es cuando tenemos el promedio utilizando probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Es muy útil cuando conocemos la distribución teórica, ¿sí? Y las probabilidades de cada uno de los eventos. Por ejemplo, que nos puedan dar ya el valor calculado de nuestra probabilidad, y eso lo vamos a multiplicar por el valor de la probabilidad asociada a ese evento en particular.
Y la tercera manera de calcular el promedio poblacional, o sea, mu, es estimando la probabilidad y el número total de observaciones. Esto es cuando, por ejemplo, en un caso ya nos dan los valores de la probabilidad que se asocia al evento y lo multiplicamos por la cantidad de observaciones, o sea, por la cantidad de n, que es el método que regularmente utilizan los textos para explicar la probabilidad de Poisson. En nuestro caso, como les había dicho, vamos a utilizar el método número 1, que es cuando ya tenemos nuestros datos, ¿sí? Y podemos calcular tablas de distribución de frecuencia. Bueno, lo primero para hacer esto, tenemos que conocer cuántas opciones tenemos en nuestro conjunto de datos. Y podemos ver aquí que tenemos 6 opciones, así que por lo tanto, eso va a identificar a nuestra X. Vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es lo primero, ya sabemos cuántos posibles resultados podemos tener dentro de ese campo. Lo siguiente es saber cuántas veces, eso es lo que vimos en distribución de frecuencia, nuestra frecuencia absoluta, cuántas veces se presenta cada uno de esos niveles, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos la función contar, sí. Seleccionamos el rango donde están los valores, punto y coma, y le vamos a decir cuál es el criterio. En nuestro caso es el criterio 1. ¿Qué quiere decir el criterio 1? El criterio 1 quiere decir que por todos esos pacientes que vemos allí de la evaluación médica que se hicieron, ¿sí? Queremos conocer cuántos de esos pacientes tuvieron evaluación de proteína en la orina en el nivel 1, ¿sí? Entonces, ahí cerramos el paréntesis y le damos enter. Esto mismo lo vamos a aplicar para los demás. Solamente nos colocamos aquí en la esquina inferior derecha de esa celda y le damos doble clic y ya tenemos calculado cada uno de esos valores. Para saber si no se nos ha quedado ningún valor faltante, le aplicamos una sumatoria acá y vemos que tenemos 55.692 registros o pacientes. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en un año de atención, ¿sí? Ese es el intervalo de tiempo que nosotros estamos manejando. Un año completo de atención. Se atendieron 55.692 personas. Aquí dice 93, pero recordemos que tenemos la etiqueta de los datos y por ende aparece 55.693, pero si descartamos la etiqueta, tenemos el total de todas las observaciones. Muy bien, entonces una vez que conocemos la frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia o la cantidad de veces que aparece ese valor dentro de nuestro conjunto de datos, entonces lo siguiente es calcular esa frecuencia en que nosotros esperaríamos que se presente ese caso. ¿Cómo hacemos eso? Prácticamente sería multiplicar la frecuencia absoluta por el símbolo es por la X. Sería simplemente así. Entonces es una multiplicación muy sencilla. Utilizamos el valor de la frecuencia absoluta por el valor de X. Listo. Esto mismo lo hacemos para todo lo demás. Y aquí tenemos. Entonces, de esa multiplicación, lo que nosotros vamos a obtener es la cantidad de veces que se presentó ese valor dentro de nuestro conjunto de datos, ¿sí? Para calcular entonces el valor de mu, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí el símbolo de mu, que va a ser igual a lo siguiente. El total de esta multiplicación que acabamos de hacer entre el total de todos los posibles resultados, o sea, entre n. Le damos enter y aquí vemos que el promedio
poblacional de los niveles de orina que se puede presentar en un año es de 1.2 aproximadamente. 1.2 aproximadamente. Si nosotros redondeamos ese valor, podemos utilizar la función de redondear acá. ¿Sí? 1.1. ¿Sí? Prácticamente 1.1 nos daría ese valor. Ahora bien, ese valor es el que va a identificar al valor de mu, ¿sí? Al valor de mu. Y en nuestro caso queremos saber cuál es la probabilidad de obtener de x, de alguno de los niveles, ¿sí? Esa probabilidad de... Bien, una vez que calculamos el valor de la frecuencia absoluta por la x, entonces vamos a aplicar la función Poisson. Entonces, como pueden ver, esta función dentro de Excel tiene dos opciones. Tiene la distribución Poisson.dis y la distribución Poisson. Lo ideal, en la medida de lo posible, es utilizar esta función que dice Poisson.dis. ¿Y por qué? Porque esta hace referencia a las actualizaciones que utilizó o que realizó Microsoft a partir del Office 2010. Si seleccionamos la que dice Poisson, que tiene el símbolo de admiración, fíjense lo que dice la descripción. Esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado puede ser que Office o Microsoft elimine esta función. Entonces, recomendación, en la medida de lo posible, utilizar las funciones que no tienen el warning, que no tiene este llamado, esta advertencia. Entonces, utilizamos Poisson.dis y esta función me pide prácticamente tres parámetros. ¿Cuáles son los tres parámetros? El primero que me pide es x, que hace referencia al nivel que nosotros estamos buscando, en nuestro caso, de proteína en la orina. Punto y coma, nos pide la media. Esa media hace referencia a mu, el valor de la media poblacional. Y vamos a fijarlo porque la vamos a necesitar, ese mismo valor lo vamos a necesitar para los demás. Y por último, nos pide si queremos verdadero cuando la función de distribución es acumulativa. ¿Qué quiere decir acumulativa? Que va a ir acumulando los niveles anteriores. Por ejemplo, queremos el nivel 1 y menores, o queremos el nivel 3 y menores. Eso es acumulativa, va acumulando los anteriores. O cuando queremos saber la probabilidad de al menos 3. Eso lo que me está diciendo es que debo seleccionar, quitar el valor de 0 y solamente tomar el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. En nuestro caso, regularmente vamos a estar utilizando esta opción falso, que queremos la distribución bruta, o sea, la distribución asociada a ese elemento en particular o a ese evento en particular que estamos buscando. Entonces, cerramos el paréntesis, le damos Enter y el valor que me muestra es 0.36. ¿Qué quiere decir ese valor 0.36? Lo que me está diciendo que la probabilidad de seleccionar un paciente al azar que tenga nivel 1 en proteína en la orina en el intervalo de un año es de 0.36. Esto nos serviría para estimar lo que podría suceder el próximo año y prepararnos con medicamentos, prepararnos con abastecimiento de los recursos necesarios para poder atender a esos pacientes. Pero en este caso el nivel 1 es el nivel más común, quiere decir que es el nivel que se presenta con mayor frecuencia a lo que nosotros podríamos asumir que es el nivel de normalidad. Sin embargo, podemos ver también que este mismo cálculo nos sirve para los otros niveles. Vamos a pararnos en la esquina inferior derecha de la celda, le vamos a dar un clic y los desplazamos hacia abajo. Estamos rellenando las demás celdas. Y fíjense, aquí como podemos ver,
a medida que aumenta el nivel, la probabilidad de encontrar un paciente al azar que cumpla con él va disminuyendo. ¿Sí? Esto es lo normal que sucede en la probabilidad de Poisson y parecido a lo que sucede también en la probabilidad binomial, que es una probabilidad restrictiva. ¿Vale? Entonces, lo que nos queda es graficar prácticamente, vamos a graficar cómo se vería nuestro conjunto de datos. Vamos a insertar y en insertar nos vamos a la opción de gráfico de columna y aquí vemos nuestras opciones, ¿no? A medida que aumenta el nivel, va disminuyendo esa probabilidad de obtener un paciente dentro de esos diferentes niveles de proteína en la orina. Y bien, pues nuevamente recalcando los supuestos que tenemos que tener presente al momento de utilizar la distribución de Poisson, es que el número de episodios es un conteo de los eventos discretos. Aquí vemos que tenemos el conteo, en la frecuencia absoluta tenemos el conteo de cada uno de los niveles. El segundo supuesto es que la probabilidad de ocurrencia del evento es baja en cada uno de los niveles del intervalo de tiempo. Como podemos ver, a medida que aumentamos la X, disminuye el nivel o la probabilidad asociada a ese nivel. El tercero es la tasa de ocurrencia es constante en cada semana, pues es constante claramente porque al calcular mu, ¿sí? Es el valor constante y ese valor constante es igual en cada uno de los niveles y que la ocurrencia del evento es independiente del resto. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente lo que vemos es que la probabilidad de seleccionar un nivel 2 no está influenciada por la probabilidad asociada a ese nivel 1 o viceversa. Esta probabilidad de obtener un paciente al azar del nivel 6 no está implicada o no depende de la probabilidad que se haya dado en los niveles anteriores. Pues sin más por el momento, agradeciendo la atención prestada en este video, aún nuevamente los invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos y pues nos vemos en el próximo episodio de Estadísticas con Excel. Muchas gracias y saludos.